Saludos, amigos del canal. Debido a un cambio reciente en YouTube, los videos en vivo y en directo que yo hago a diario los pueden encontrar en la página principal hundiendo videos en vivo, videos en directo. Y sí es cierto, cuando hay asuntos, incidentes como el que vamos a discutir en el video de hoy, vengan de donde vengan, deben ser investigados. Es que este tema en particular le estoy dedicando unos minutos en el día de hoy, debido a que es sorprendente cómo un medio occidental, que no estábamos acostumbrados a ello, informe a su audiencia sobre la realidad de algo que ocurrió, mostrando pruebas con videos, pruebas satelitales con fotografías, en aras de aclarar la realidad de lo que ocurrió con 11 soldados rusos en territorio ucraniano en el mes de noviembre, en un lugar cerca a Luhansk, en una casa de campo cerca a la villa de Makivka. A mí me sorprendió cómo este periódico, el New York Times, que no acostumbraba brindar este tipo de información, porque lo más que se ha acercado este diario informativo es a mostrar imágenes satelitales. Por ejemplo, cuando hubo la movilización de vehículos blindados y de tanques rusos llegando a Kiev, o mostrando fosas comunes, pero ahora se tomaron el tiempo, que me parece realmente sorprendente y admirable, en mostrar detalles de lo que ocurrió. Esto está siendo investigado a estas alturas en las Naciones Unidas. Hay una señora encargada que se llama Marta Hurtado, quien investiga lo que ocurrió a estos soldados ucranianos. Pero tengo imágenes. Miren, primera prueba del periódico New York Times, porque hay cuatro videos, hay unos videos rodando junto con videos proporcionados por los drones, videos e imágenes que están centradas en lo que ocurrió exactamente en el perímetro de esta villa. Miren la primera prueba, cómo la imagen satelital corresponde a las imágenes brindadas por los drones del lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Miren esta demarcación geométrica exacta. Es cierto, sin lugar a dudas, que las imágenes proporcionadas por estos videos de parte de soldados ucranianos y de parte de imágenes proporcionadas por los drones corresponden al lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Hay un segundo video que muestra soldados de Ucrania, claro que no les muestran el rostro, cerca al lugar de los hechos. Aquí ven a soldados de Ucrania cerca. Imágenes que posteriormente, y no lo mostramos por acá y tampoco lo mostró el New York Times, corresponden a los rostros de los soldados de Ucrania que están involucrados en estos hechos. Paso a mostrarles ahora un video que espero que el algoritmo de YouTube no lo vaya a bloquear, donde van a ver ustedes soldados rusos que están acostados sobre el suelo con las manos detrás de la nuca, desarmados. Vemos uno de los soldados ucranianos que está en el lugar de los hechos, que parece estar apuntando con una M60 hacia la puerta de esta villa, de esta casa de campo, por donde estaban saliendo los soldados ucranianos prestos a rendirse, a someterse, a tirarse sobre el piso. Yo quiero también que aprecien este video cómo uno de los soldados rusos, a la salida de esta vivienda, lanzó disparos contra, pues que estamos viendo dos soldados ucranianos, ahí no vemos más de dos,
Posteriormente muestran un video, que ese sí no lo puedo mostrar por acá, donde este soldado ruso se ve abatido, pero luego muestra el video, sangre, eh, tiros a la cabeza, bañados en sangre están los soldados, nadie los atiende, nadie los recoge, nadie los auxilia, continúan en este tercer video mostrándose desarmados. Aquí les voy a mostrar pues el video, lo voy a repetir 2 veces para que miren de cerca y atentamente. Aquí vemos los soldados rusos que están sobre el piso, inclusive sale otro soldado con las manos arriba, también se va a tirar sobre el piso. Ahí va a salir un soldado también a rendirse y posteriormente van a ver un soldado ruso que sale y dispara. No sé si lo van a alcanzar a ver al lado izquierdo. Este es el soldado ruso que abre fuego. Y luego el video no muestra sino a un soldado ucraniano que se acerca al lugar donde están acostados los soldados rusos. Esto es todo lo que muestra este video, porque el tercer video, si no lo puedo mostrar, es donde ya todos los soldados, porque si ustedes miran a estos soldados que están acostados, miren cómo levantan la cabeza, no están muertos. Ese es el tercer video donde sí muestran todos ya, les han dado tiros de gracia. Es esta la evidencia que rueda en las Naciones Unidas, porque Ucrania, si se acoge al Estatuto de Roma, le van a aplicar a Ucrania lo que se llama el artículo 8b larga, que contempla el hecho de que no se puede atacar o acabar con la vida de combatientes que están desarmados, de combatientes que están heridos, de combatientes que no pueden defenderse o que están en estado inconsciente. Esto fue una clara violación de las leyes internacionales del conflicto armado. Y claro, hay personas que dicen que de igual manera hay grupos armados de parte de Rusia que han hecho lo mismo, pero en este caso, que muestren las pruebas como están apareciendo las pruebas. Hay inclusive analistas que dicen que de pronto algunos de estos soldados rusos que tienen las manos sobre la nuca estaban armados y que en este caso pues los ucranianos tenían derecho a defenderse. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Ya es de conocimiento los rostros de estos soldados de Ucrania que participaron en estas atrocidades, en esta masacre, se podría decir. Ya son las Naciones Unidas las que tienen que hacer el requerimiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que entreguen estos hombres para ser cuestionados, para ser investigados, para juntar toda la evidencia. Y en este caso concreto, esto es un genocidio, esto iría en contra de Ucrania y se empezaría ya a buscar en qué otras ocasiones Ucrania ha participado en este tipo de hechos. Amigos del canal, los espero mañana. Les deseo lo mejor. Muchas gracias a todos por participar. Que la pasen todos.